Buenos días, doctora, y buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 y está integrado por Kelly Estefanía Vela Pineda, Kenia Yulisa Flores Soriano y su expositora Dunia Araceli Sánchez Corea. Nosotros como grupo nos toca hablar sobre lo que es el método científico. Voy a mover un poco acá. Daremos un breve concepto sobre lo que es el método científico. Entonces comenzaremos diciendo que el método científico es un conjunto de pasos que se desarrollan de forma sistemática y lógica para la producción de conocimiento en el contexto de la ciencia. Podemos mencionar que el método científico es un proceso que va a tener como su finalidad es establecer una relación entre hechos para enunciar lo que son unas leyes o teorías que expliquen fundamentalmente el funcionamiento de algo que se quería explicar. Con el tiempo han surgido varias varios descubrimientos y que estos se han comprobado por medio del método científico. Incluso en la vida cotidiana podemos compararlo cuando necesitamos saber algún fenómeno. Tenemos aquí que este método va a tener ciertos pasos. Vamos a poner esto por acá. Este método va a tener ciertos pasos que llevan un orden. Entonces tenemos lo que es la observación. ¿Qué es lo primero? La observación dice, este es el primer paso, que lo que va a registrar son los fenómenos de la realidad, o sea, los hechos, o sea, hechos objetivos. No hechos, o sea, de una opinión, sino que básicamente van a ser objetivos. Tenemos la búsqueda de información, que la búsqueda de información siempre tiene que ser de fuentes confiables o, o de fuentes o sea, no inventadas. Eh, y también tenemos lo que es la clasificación, la medición y vamos a lo que es la formulación de la hipótesis. Cuando la hipótesis es lo que realmente, o sea, lo que queremos comprobar, o sea, diríamos un supuesto no verificable. La comprobación y experimental, las conclusiones y la discusión de resultados. Aquí en las conclusiones vamos a ver si la hipótesis fue positiva o fue lo que es negativa. Este método también va a tener ciertas características. Las características de este método decimos que es un método riguroso. ¿Por qué decimos que es un método riguroso? Porque es un método que va a seguir los pasos, o sea, no puede saltarse, por ejemplo, acá no podemos decir, tenemos una observación y luego vamos a ir a la clasificación, luego vamos a ir a la formulación de hipótesis, no, sino que vamos a ir de paso en paso, o sea, sin saltarlos, lo que lleva lleva una secuencia y sin alterar esto. También es objetivo. ¿Qué significa que sea objetivo? Objetivo que se trata de hechos concretos, comprobables, no el deseo de nosotros sino que son, como les digo, hechos concretos. Y progresivo. Progresivo porque la información es acumulativa. También esta información, o sea, podemos agregar más información o simplemente podemos corregir la información que tenemos.
También es racional. ¿Por qué es racional? Porque usa la razón, se basa en la lógica y no en opiniones o lo que es creencias. Y por último tenemos que verificable, que, esto significa de que la hipótesis pues la podemos comprobar y a través de ciertos experimentos. Aquí, a continuación, tenemos un video donde nos va a explicar más a fondo lo que es el método científico para poder entender más con claridad, perdón, lo que es el método científico. Veamos. ¿Sabes lo que es el método científico? No te asustes. Aunque suene un poco raro, lo cierto es que es algo que solemos emplear casi todos cuando queremos dar respuesta a determinadas preguntas. Para que lo entiendas bien, te voy a poner un ejemplo. Supongamos que un amigo se acerca a nosotros y nos dice: tengo un problema, mi teléfono móvil no enciende. Lo primero que se nos ocurre decirle es: déjame verlo. Después de comprobar que el móvil no enciende, miramos si tiene algún golpe, si tiene algún botón de bloqueo, si el botón de encendido está bien, si el dispositivo está caliente. En segundo lugar, al comprobar que aparentemente todo está bien, es razonable pensar: seguramente no enciende porque no tiene cargada la batería. Todo apunta a que este sea el motivo por el cual el teléfono móvil no enciende. En tercer lugar, lo que hacemos es buscar el cargador del móvil y conectarlo para comprobar qué es lo que ocurre. Si efectivamente aparece el indicador de batería en el teléfono, sacaremos como conclusión que el problema del encendido era un problema de carga de la batería en el teléfono. Esto, que sin duda nos resulta familiar, es el método que utilizan los científicos para dar respuesta a las cosas que ocurren en la naturaleza. En este caso, ¿cuáles son los pasos del método científico? 1. Observación. Se observa el fenómeno para obtener toda la información que sea posible. Cuanta más información obtengamos, más fácil nos resultará explicar lo que ocurre. En el ejemplo que pusimos, mirábamos con detenimiento el estado del teléfono móvil. 2. Formulación de la hipótesis. Es una explicación al fenómeno que está ocurriendo y que aún no ha sido comprobada. La explicación puede ser correcta o errónea. En nuestro ejemplo, nuestra hipótesis es que el teléfono no encendía porque no tenía cargada la batería. 3. Experimentación. Es la etapa más importante y sirve para comprobar si la explicación es válida o no. En esta fase se hacen experimentos para comprobar si las predicciones son correctas. Si los resultados de estos experimentos son válidos, entonces la hipótesis será válida. En el ejemplo inicial, nuestra experimentación consiste en conectar el teléfono móvil a la corriente eléctrica y posteriormente comprobar si el teléfono enciende o no. 4. Elaboración de conclusiones. Si la hipótesis es válida, esta se convierte en una ley científica. En nuestro ejemplo, llegamos a la conclusión de que el teléfono móvil no encendía porque no tenía cargada la batería. Por tanto, con estas 4 fases: observación, formulación de la hipótesis, experimentación y elaboración de conclusiones, vamos a ser capaces de dar respuesta a una infinidad de preguntas haciendo uso del método científico. Bueno, ese es un video que nos muestra y nos explica, o sea, nos explica más lo que es el método científico. Entonces, sería que el método científico, pues al final su finalidad es generar lo que es un conocimiento científico. Científico consiste en observar aquellos hechos que permitan
descubrir las leyes que los rigen. Visto así, el método es una esencial sencillez, pero en su aplicación adquiere forma un poco más complicada. Pues para llegar a establecer una ley científica hay 3 pasos principales. Observar los hechos significativos, que pueden ser los menos relevantes, proponer hipótesis que si son verdaderas expliquen aquellos hechos, descubrir de estas hipótesis consecuencias que puedan ser verificadas o refutadas por la observación. Si las consecuencias son verificadas, se acepta provisionalmente la hipótesis como verdadera. Las características del método científico son que es un método teórico, es sistemático, sentido de orden y disciplina que busca garantizar un nivel aceptable de reproducibilidad y validez. Es a la vez inductivo y deductivo. Base empírica. Emplea la observación directa para obtener los datos objetivos necesarios que documentan el conocimiento obtenido. Emplea el examen crítico. El científico somete los resultados a la prueba empírica y se halla sujeto a revisión y los resultados no son nunca definitivos. Es circular. Interacción continua entre experiencia y teoría. La teoría alimenta la experiencia y esta a la teoría. El objetivo es entrar en un proceso de retroalimentación que permita la acumulación de conocimiento. Busca controlar los factores que no están directamente relacionados con las variables en cuestión, pero que pueden influir sobre ella. A continuación, vamos a enumerar los 10 pasos más destacados en la utilización del método científico. Como paso número 1 tenemos que utiliza la observación como punto de partida. Para conocer la realidad, el científico requiere tener una actitud contemplativa y paciente. Por medio de la observación es posible plantear una hipótesis. A partir de los datos encontrados se enuncian premisas y a través de su análisis es posible definir una hipótesis, es decir, una suposición que servirá para iniciar una investigación. El paso número 2 es la fórmula de preguntas y respuestas. A partir de los datos que se obtienen en la observación, se generan premisas, formadas tras la acción constante y sistémica de preguntar y responder. Ya lo proponía Sócrates con sus diálogos a través de la técnica de la mayéutica. Extraer una verdad a partir del diálogo curioso. Para formular una hipótesis, el científico realiza preguntas y respuestas de forma sistémica, buscando establecer relaciones de causa-efecto en aspectos de la realidad. Estas relaciones le permiten definir hipótesis de trabajo. El paso número 3 es que requiere verificación. El científico elabora conjeturas a partir del conocimiento adquirido a nivel teórico o por medio de la observación y posteriormente busca comprobarlas en la realidad por medio de diversas metodologías. La verificación es el método científico y consiste en comprobar sobre la realidad la hipótesis que ha resultado tras el ejercicio de la observación y la formación de preguntas. El paso número 4 dice que es objetivo. El método científico solo acepta respuestas de la realidad. En este sentido no interviene el punto de vista del científico y mucho menos de la comunidad en donde se desarrolla la investigación. En su intento por alcanzar el conocimiento, busca encontrar una verdad fáctica, es decir, directamente de los hechos, de métodos cuantitativos para obtener datos tomados generalmente en el laboratorio. El trabajo de campo que se hace para recolectar los datos es previamente diseñado y responde a una orientación o marco teórico. El método científico busca encontrar reglas fijas para descubrir verdades, no sencillamente para defender tesis o exponer nuevas teorías. El quinto paso dice que es lógico. El científico desarrolla de forma lógica y rigurosa las etapas del método científico. Es imposible generar conocimiento sin agotar todas las etapas del método científico. A partir de una idea, el científico va a la realidad para comprobar y generar así nuevas ideas. En este sentido, responde a su carácter puramente racional. La formulación de las hipótesis requiere el trabajo de observación y la formulación sistémica de preguntas y respuestas. Una vez diseñada, la hipótesis debe verificarse en la realidad y si es posible hacerlo, se genera una teoría. Los 6 tenemos la experimentación sistémica. Cuando se quiere comprobar una idea en la realidad, se establecen métodos de recolección de información lógicos que llevan al científico una y otra vez de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría. En este sentido, el método científico es también autocorrectivo porque a través de la experimentación se van afirmando o generando nuevas premisas. Con el paso 7 continuará mi compañera Kenia Yulisa.
Siguiendo con los 10 pasos más destacados del método científico, tenemos el número 7. Este nos dice que es deductivo. El método científico se desarrolla de forma deductiva, es decir, el científico establece inferencias o conjeturas sobre la hipótesis en forma de enunciados generales que deben ser comprobados sobre aspectos particulares de la realidad. ¿A qué se refiere esto? Bueno, estas deducciones formadas durante el proceso de la creación de la hipótesis nos llevarán a crear indicios, datos u opiniones. Una investigación realizada de forma deductiva interpreta la realidad a partir de postulados teóricos. Estos postulados teóricos se refiere que se presenta una verdad sin demostraciones. Bajo la mirada de un método que es deductivo, las teorías no pueden considerarse verdaderas, sino hasta el momento, o sea, hasta este punto, se consideran no refutadas. O sea que aún no existe un argumento que avale estas deducciones formadas. Como punto número 8 o paso número 8 tenemos que es racional. Bueno, una investigación se considera racional cuando está bajo la rigurosidad del método científico y está parte de una idea y concluye con otra. Si bien atraviesa la realidad para comprobar enunciados, permanece siempre del lado de la razón. Si bien es cierto que en el paso número 7 se habla del método científico, se habla que el método científico es deductivo, no significa que las ideas o la hipótesis planteada mediante las conjeturas formadas no sean razonables o con una lógica. Las ideas surgen tras la experimentación y la comprobación se agrupan y crean premisas que sirven para aprobar o rechazar la hipótesis. Estas premisas se refieren a aquellas ideas que se dan como ciertas. Esta es una de las principales características del método científico de acuerdo con el discurso del método de René Descartes. ¿Quién era René Descartes? Bueno, este era un filósofo iniciador de la filosofía moderna, el cual pues nos presentaba o planteaba la resolución de problemas. Como punto número 9 tenemos que se producen resultados y estos resultados son reproducibles. Los resultados que arroja el método científico deben ser reproducidos. Toda la comunidad, en especial la científica, debe tener acceso a los resultados del método para que los conocimientos no se estanquen y estos pues tengan un avance. Los resultados de las investigaciones científicas deben ser siempre públicas para la humanidad. Ya que si se mantienen ocultas o en secreto, pues en vez de generar un avance, generarían un retroceso a la búsqueda científica. Implementando este paso número 9, se pueden obtener investigaciones más amplias e innovadoras. En el paso número 10, este nos dice que se generan conclusiones refutables. Toda ley o nuevo conocimiento, producto del método científico, tiene la propiedad de ser refutada. Esto significa que todas las ideas planteadas durante este proceso se llega al final con un argumento lógico. Las verdades que se obtienen con la aplicación de este método pueden ser controvertidas por medio de la verificación de un enunciado contrario. Por otra parte, es importante hacer mención que en el proceso de investigación
Al definir de manera clara los elementos teóricos es de vital importancia. ¿Qué significa esto? Bueno, que los argumentos refutables planteados deben ser claros o bien explicados para que esto nos dé un mayor entendimiento a la hora de la investigación científica o al desarrollo de esta. Como bien sabemos, el conocimiento científico siempre avanza, siempre está en movimiento, se genera un descubrimiento de lo conocido hacia lo desconocido. En torno a este movimiento se derivan los siguientes tipos de investigaciones, los cuales se presentan a continuación, dentro de los cuales tenemos la investigación exploratoria. ¿Cuándo se emplea esta investigación exploratoria? Bueno, esta se emplea esencialmente cuando el objeto de investigación se presenta ante los científicos como algo totalmente nuevo o insuficientemente conocido. Por lo tanto, los estudios exploratorios tienen como función familiarizarse con objetos o fenómenos desconocidos o relativamente desconocidos. Un claro ejemplo de esta investigación exploratoria está los inicios de la epidemia del VIH. Como siguiente punto tenemos la investigación descriptiva. Esta investigación opera cuando se requiere delinear las características específicas descubiertas por la investigación exploratoria. Esta descripción podría utilizarse usando métodos cualitativos junto con métodos cuantitativos. Estos últimos tienen como función esencial medir de forma más precisa posible las características, propiedades, dimensiones o componentes descubiertos en la investigación exploratoria. De esta manera, los estudios exploratorios se interesan para descubrir, mientras que las investigaciones descriptivas, en últimas instancias, se interesan en medir con la mayor precisión posible. Un ejemplo en este tipo de investigación tenemos la descripción o caracterización de la molécula del ADN. Como tercer tipo de investigación tenemos las correlacionales. Estas intentan descubrir si dos o más conceptos o propiedades de objeto están asociadas, como en su forma de asociación y en qué grado o magnitud lo están. En este tipo de investigación no siempre es posible identificar variables dependientes e independientes. Por lo tanto, estas investigaciones tienen cierto valor explicativo, pero de carácter parcial. Sin embargo, siempre existirá el riesgo de encontrar dos variables relacionadas desde el punto de vista estadístico-matemático. Un ejemplo de este tipo de investigación es cuando se determinan factores de riesgos para ciertas patologías cardíacas. Por ejemplo, por mencionar una de ellas sería las arritmias, antecedentes de personas con una cardiopatía, seguimiento de hipercolesterolemia y la hipertensión arterial. El otro tipo de investigación es las investigaciones explicativas. Como su nombre lo dice, pues son aquellas que están destinadas al descubrimiento de las leyes esenciales que pueden dar cuenta del por qué existen tales o cuales propiedades y el por qué estas propiedades pueden asociarse entre sí. En esencia, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno, en qué condiciones se manifiesta o por qué dos o más variables
están relacionadas. Un claro ejemplo de este tipo de investigaciones son aquellos que tratan de conocer las causas últimas de la fuerza de la gravedad. En conclusión, bueno, tenemos que entre el método científico encontramos que se utiliza la observación como punto de partida. Se utiliza para formular preguntas y respuestas. El fin del método científico es generar conocimiento. Este conocimiento tiene que ser lógico, deductivo y generar conclusiones refutables. Se tienen que formular preguntas y se tienen que dar respuestas. El fin del método científico es generar conocimiento científico a través de la comprobación empírica de fenómenos y hechos. Muchos de los descubrimientos de hoy conocemos partieron de hipótesis que fue comprobada a través de este método. Es utilizado en la mayoría de las ciencias como la química, la física, la psicología y puede ser aplicado en fenómenos de la vida cotidiana. Cabe destacar que los primeros 3 tipos de investigación se relacionan con los métodos empíricos del conocimiento. Bien, esta fue toda nuestra presentación. Espero que haya sido de su agrado y gracias por su atención.